La lluvia caía como balas sobre el techo de metal, ahogando todo excepto el sonido de una respiración pesada y dificultosa en la puerta trasera. Sarah Michie se quedó paralizada en su cocina, con la mano sobre la tetera. A través del cristal, dos ojos ámbar la miraban fijamente, salvajes, desesperados y completamente exhaustos. El enorme pastor alemán que estaba junto a su cerca estaba empapado hasta los huesos, con el pelaje enmarañado de barro y sangre, y en la boca llevaba algo que le paró el corazón. Una pequeña zapatilla rosa. Una zapatilla de niño. Y no pensaba irse. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. Sarah se tambaleó hacia atrás, con el pulso acelerado, mientras llamaba a su marido. David, David, ven aquí. Ahora. Su voz se quebró por la urgencia, y en cuestión de segundos, su marido apareció en la puerta, con las gafas de leer aún puestas en la nariz. Siguió su dedo tembloroso hasta la ventana, y su expresión pasó de la confusión a la alarma. El perro permaneció inmóvil, con la lluvia cayendo en cascada sobre su hocico marcado, el pequeño zapato apretado suavemente entre los dientes. No ladró. No gruñó. Simplemente los miró con una intensidad que parecía casi humana, como si intentara hablar, como si intentara decirles algo que las palabras jamás podrían transmitir. David se dirigió lentamente hacia la puerta, con la mano buscando el pomo. Espera, susurró Sarah, agarrándolo del brazo. ¿Y si es peligroso? Míralo. Es enorme. Y lo era. El pastor medía casi 1 metro de altura hasta los hombros, con el pecho ancho y poderoso a pesar de que sus costillas se marcaban a través de su pelaje empapado. Cicatrices le cruzaban la cara y las piernas, viejas heridas que hablaban de una vida llena de violencia y supervivencia. Le faltaba un trozo de oreja, y su pata delantera izquierda tenía lo que parecían marcas de mordiscos de alguna batalla pasada. Pero había algo en sus ojos que la impidió llamar a control de animales de inmediato. Algo suplicante. Algo desesperado. Los Michie llevaban 11 años viviendo en su tranquilo hogar a las afueras de Pinnerich. Era una modesta casa de 2 plantas con un porche envolvente, enclavada en una espesa extensión de bosque que los lugareños evitaban al anochecer. El bosque tenía fama de contar historias de gente perdida, de sonidos extraños que resonaban entre los árboles por la noche. Pero a Sarah y David nunca les habían molestado esas historias. Sarah, de 42 años, trabajaba como bibliotecaria escolar. Sus días se llenaban de risas infantiles y el aroma de libros viejos. Tenía una personalidad amable que hacía que incluso los estudiantes más tímidos se abrieran, y su rincón de lectura era legendario entre los alumnos de primaria. David, de 45 años, era un contratista de manos callosas y buen corazón. Había construido la mitad de las casas de Pinnerich y renovado la otra mitad. La gente le confiaba sus casas porque trataba cada proyecto como si fuera suyo. No tenían hijos propios, una tristeza silenciosa con la que habían aprendido a vivir tras años de intentos y tantas decepciones que era imposible contarlas. Pero su casa siempre estaba abierta, siempre cálida. Los vecinos sabían que podían contar con los Michie. Eran de los que llevaban guisos a los funerales y limpiaban las entradas de las casas, sin que se lo pidieran. Sarah guardaba una llave de repuesto para la señora Henderson, la vecina, y David había arreglado la fontanería de los Johnson 3 veces sin enviarles factura alguna. Pero nada los había preparado para esto. David entreabrió la puerta, y el perro se adelantó de inmediato, asomando su enorme cabeza por el hueco. De cerca, era aún más intimidante. Respiraba entrecortadamente, con los flancos agitados por el cansancio. El zapato se le cayó de la boca y aterrizó en el porche con un golpe sordo. Entonces, para su sorpresa, el pastor se dio la vuelta y salió disparado hacia la valla, desapareciendo entre la lluvia torrencial. ¿Qué? David salió, con la camisa empapada al instante. Se acaba de ir. Sarah se reunió con él en el porche, abrazándose para protegerse del frío. La tormenta de otoño había llegado inesperadamente esa tarde, convirtiendo la noche de octubre en algo feroz e implacable. Se le cayó el zapato a propósito, susurró. David, quería que lo viéramos. Ambos se quedaron mirando la diminuta zapatilla, una gastada zapatilla de lona rosa con conejitos de dibujos animados en el lateral, cubierta de tierra y con los cordones deshilachados. Era pequeña, demasiado pequeña, pensada para un niño de no más de 6 o 7 años. Y estaba allí, en medio de la nada, cargada por un perro que parecía haber luchado a muerte para traerla. Sarah recogió el zapato con manos temblorosas, dándole la vuelta lentamente.
La tela estaba rota por algunos sitios, la suela casi desgastada. Dentro, un rotulador descolorido deletreaba un nombre con letras infantiles, Emma. David, susurró, mostrándole el nombre. Hay una niña ahí fuera. En algún lugar. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y David sintió un nudo en el estómago. Llovió con más fuerza, el viento arreció y aulló entre los árboles. En algún lugar de esa oscuridad, en esa tormenta, una niña podría estar perdida. Sola. Esperando. Tal vez herida. Tal vez peor. Tenemos que llamar a la policía, dijo Sara, pero su voz temblaba al saber que cada segundo contaba. David asintió, sacando ya su teléfono, pero antes de que pudiera marcar, el pastor reapareció junto a la cerca. Esta vez, ladró. Fue un sonido profundo e imponente que resonó a través de la tormenta, cortando la lluvia y el viento como un cuchillo. Y entonces hizo algo que le heló la sangre a Sara. Se giró y miró directamente al bosque, luego de vuelta a ellos. De vuelta al bosque. De vuelta a ellos. Su significado era clarísimo. Dio 2 vueltas, sus movimientos agitados pero decididos, y luego ladró de nuevo. Más brusco esta vez. Más insistente. Nos está mostrando, susurró David. Quiere que lo sigamos. Se quedaron paralizados un instante, lloviendo a cántaros, la lógica luchando contra el instinto. Cada parte racional del cerebro de Sara gritaba que esto era una locura, que seguir a un perro extraño y lleno de cicatrices en la oscuridad del bosque durante una tormenta era el comienzo de una historia de terror. Pero el zapato, ese pequeño e inocente zapato con el nombre de una niña escrito con rotulador. Un zapato que había sido usado por pies pequeños, llevado en una mochila, atado por una madre o un padre que se había despedido de esa niña una mañana sin saber qué pasaría. Trae la linterna, dijo con firmeza. ¿Y tu chaqueta? Nos vamos. Llamaremos a la policía de camino, pero no podemos esperar. Si hay una niña ahí fuera. David no discutió. En cuestión de minutos, se vistieron con impermeables, linternas en mano, y salieron del porche a la tormenta. David marcó el 911 mientras caminaban, explicándole la situación al operador con una urgencia que le tensó la voz. Sí, encontramos el zapato de un niño. Nos lo trajo un perro. Creemos que podría haber un niño desaparecido en el bosque de Pinnerich. Vamos a entrar ahora mismo. Envíen unidades a nuestra dirección, Miche y Drive 47. El operador intentó decirles que esperaran, que se mantuvieran a salvo, que los agentes estaban en camino, pero David ya había guardado el teléfono. Todo su instinto le decía que no tenían tiempo para esperar. El pastor esperaba en la línea de árboles, con los ojos brillando bajo el haz de luz como 2 pequeñas hogueras en la oscuridad. En cuanto se acercaron, se dio la vuelta y trotó hacia el bosque, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que los seguían. El corazón de Sara latía con fuerza al entrar en el bosque. El dosel de árboles no los protegía de la lluvia, y el suelo estaba resbaladizo por el barro y las hojas caídas. Las ramas les arañaban la ropa y la oscuridad los acosaba por todos lados. El bosque de noche era un mundo diferente. Cada sombra parecía moverse, cada sonido amplificado. Un búho ululó en lo alto, y algo pequeño se escabulló entre la maleza. Esto es una locura, murmuró David, pero siguió caminando, la luz de su linterna atravesando la oscuridad. El perro se movía con determinación, zigzagueando entre árboles y troncos caídos, sin perder la orientación en ningún momento. Su paso era constante, pero no apresurado, como si comprendiera que no podía moverse tan rápido como él, como si hubiera aprendido a ser paciente a través de la dura prueba que lo había traído allí. De vez en cuando, se detenía y esperaba, con la cabeza vuelta hacia ellos, asegurándose de que seguían siguiéndolo. Una vez, cuando Sara tropezó con una raíz y casi se cae, el perro regresó inmediatamente a su lado, apretándose contra su pierna hasta que recuperó el equilibrio. Llevaban casi 10 minutos caminando, adentrándose en el bosque más de lo que Sara jamás se había adentrado, cuando lo oyó. Un sonido tan débil que casi lo pasó por alto bajo el rugido de la tormenta. Un gemido. Agudo. Aterrorizado. Humano. David jadeó, agarrándolo del brazo. Ambos se quedaron paralizados, esforzándose por oír. Ahí estaba de nuevo. El llanto de una niña, apagado y lejano, pero inconfundible. El pastor ladró una vez, agudo y urgente, y luego echó a correr. Sara y David corrieron tras él, con las linternas rebotando salvajemente y las ramas golpeándoles la cara. Atravesaron una espesura de zarzas y llegaron a tropezones a un pequeño claro. Y allí, acurrucada bajo las raíces de un enorme roble,
Había una niña pequeña. No tendría más de 6 años. Su cabello rubio le pegaba a la cara. Sus labios estaban azules de frío. Llevaba un vestido amarillo roto, demasiado fino para el clima, y se abrazaba a las rodillas. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente. El barro cubría sus pies descalzos. A uno le faltaba un zapato. El zapato rosa. El pastor estaba a su lado, su enorme cuerpo apretado contra su costado, y al ver a los Michei, emitió un gemido bajo y lastimero que parecía cargar con todo el peso del mundo. «Dios mío», exclamó Sara con voz ahogada, abalanzándose hacia adelante. La niña se estremeció, sus grandes ojos marrones se llenaron de terror mientras se encogía contra el árbol. Tenía la cara surcada de lágrimas y tierra, y las manos arañadas y sangrantes por las zarzas. «No, no, cariño, no pasa nada», dijo Sara en voz baja, dejándose caer de rodillas en el barro. «No vamos a hacerte daño. Estamos aquí para ayudarte». Pero la niña no habló. Simplemente la miró con esos ojos enormes y atormentados, mientras su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y llenas de pánico. Su vestido estaba rasgado en el hombro, dejando al descubierto moretones que le revolvieron el estómago, moretones de huellas dactilares, de esos que salen por ser agarrada con demasiada fuerza. David se arrodilló junto a su esposa, con la voz más suave que pudo, a pesar de la tormenta. «Hola, pequeña. Ya estás a salvo. ¿Puedes decirnos tu nombre?» La mirada de la niña se desvió hacia el pastor, y solo entonces su expresión se suavizó un poco. Extendió una mano temblorosa y hundió los dedos en el pelaje mojado del perro, y el enorme animal se inclinó ante su tacto, meneando la cola una sola vez y con cansancio. Era como si el perro fuera lo único que la impedía de derrumbarse por completo. Su único ancla en un mundo que se había vuelto cruel y frío. Sus pequeños dedos se retorcieron en su pelaje como si temiera que si los soltaba, desaparecería. «Ella confía en él», susurró Sara, con lágrimas corriendo por su rostro y mezclándose con la lluvia. «David, tenemos que llevarla adentro. Se está congelando. Lleva aquí afuera quién sabe cuánto tiempo». Podía ver que la niña tenía hipotermia. Los labios morados, el temblor violento, la confusión en sus ojos. David asintió y, lenta y cuidadosamente, extendió la mano para levantarla. Ella se estremeció de nuevo, pero no se resistió. Su pequeño cuerpo se puso rígido cuando él la levantó en brazos. Estaba sorprendentemente ligera, como si no hubiera comido bien en días, tal vez semanas. Sus costillas eran visibles a través de la fina tela de su vestido, y su piel estaba helada al tacto. El pastor se movió de inmediato para seguirlo, con la mirada fija en el niño, y Sara ni siquiera pensó en detenerlo. «Vamos, muchacho», dijo en voz baja, extendiendo la mano para tocarle la cabeza. Estaba empapado, con el pelaje frío y enmarañado, pero se apretó brevemente contra su mano antes de volver a prestar atención a la niña. «Vienes con nosotros. Lo has hecho muy bien. Un niño tan bueno». Su voz se quebró al pronunciar las palabras, abrumada por el milagro de lo que acababa de suceder. Este perro, este desconocido, había salvado la vida de un niño esa noche. El camino de regreso a casa se hizo eterno. La tormenta rugía a su alrededor, pero Sara solo podía concentrarse en la niña en brazos de David, como se aferraba a su chaqueta con una mano mientras la otra se extendía hacia el perro, como si necesitara que le aseguraran constantemente que seguía allí. El pastor cojeaba a su lado, respirando con dificultad, y Sara notó por primera vez que apoyaba su pata trasera derecha. Pero nunca se quedó atrás. Cada pocos pasos, presionaba su hocico contra la mano de la niña, que colgaba, y ella se relajaba un poco, rozando su hocico con los dedos. Era una danza que claramente llevaban horas, quizá días, él tranquilizándola, ella sacando fuerzas de él. Cuando finalmente entraron por la puerta trasera, el calor de la casa los inundó como una ola. Sara inmediatamente agarró toallas y mantas, con manos temblorosas, mientras envolvía a la pequeña y la sentaba en el sofá. La niña aún no había hablado. Simplemente los miraba con esos ojos grandes y aterrorizados, su cuerpo temblando incontrolablemente. El pastor se desplomó en el suelo junto al sofá, con la cabeza apoyada en las patas, sin apartar la mirada de la niña. Incluso exhausto, permaneció alerta. Sus ojos seguían cada movimiento en la habitación, y cuando Sara se movía demasiado rápido, él aguzaba el oído, tensando el cuerpo como si estuviera listo para entrar en acción a pesar de su evidente cansancio. David volvió a llamar a 911 mientras Sara se arrodillaba frente a la niña, con voz suave y tranquilizadora. «Cariño, ¿puedes decirme tu nombre? ¿Recuerdas de dónde vienes?» La niña entreabrió los labios y, por un instante,
Sara creyó hablar. Pero, en cambio, sollozó, un sonido desgarrador que le oprimió el pecho. La niña se agachó y rodeó el cuello del pastor con los brazos, hundiendo la cara en su pelaje. Y el perro, ese animal lleno de cicatrices y curtido por la batalla, cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro, como si hubiera estado cargando con el peso del mundo y por fin pudiera descansar. Sara se sentó sobre sus talones, observándolos, y algo en su pecho se quebró. Esta niña, quienquiera que fuera, había pasado por algo indescriptible. Y este perro increíble y valiente, la había encontrado, la había protegido y la había puesto a salvo. David, susurró, sin apartar la vista de ellos. No podemos permitir que se separen. Pase lo que pase, necesitan permanecer juntos. David miró a su esposa, vio la determinación en sus ojos y asintió. No permitiremos que se separen. Lo prometo. Sara se levantó y fue a la cocina, llenó una olla con agua tibia y tomó más toallas. Las trajo y con cuidado comenzó a limpiar el barro y los arañazos de los pies de la niña. La niña la observaba con los ojos muy abiertos, pero no se apartó. Cuando Sara tocó un arañazo particularmente profundo, la niña gimió, e inmediatamente la cabeza del pastor levantó, sus ojos clavados en Sara con una intensidad que la dejó paralizada. «Está bien, chico», dijo en voz baja. «La estoy ayudando. Te lo prometo». El perro la observó un momento más, luego bajó lentamente la cabeza, pero su mirada no se apartó de las manos de Sara. La policía llegó en 20 minutos, seguida poco después por los paramédicos. La niña fue revisada, deshidratada, desnutrida, cubierta de moretones que le revolvieron el estómago a Sara, pero milagrosamente no tenía lesiones graves. Los paramédicos trabajaron en silencio y con eficiencia, tomándole la temperatura, revisando sus pupilas, auscultándole el corazón. Ella seguía sin hablar, ni una sola palabra. Pero cuando intentaron llevarla al hospital, gritó. Un sonido tan crudo y primario que todos en la habitación se quedaron paralizados. Se aferró al pastor con una fuerza que desafiaba su pequeño cuerpo, y el perro gruñó, bajo y peligroso, cuando el paramédico la agarró. Fue el primer sonido agresivo que emitió, y dejó a todos paralizados. «Espere», dijo Sara, dando un paso al frente. «Lo necesita. No se irá sin el perro». El oficial al mando, un hombre canoso llamado Teniente Harris, frunció el ceño. Llevaba 28 años en la policía y había presenciado muchas situaciones extrañas, pero esto era algo completamente distinto. «Señora, no podemos llevar un perro callejero al hospital. No sabemos si está vacunado. Si está. Entonces lo llevaré al veterinario», interrumpió Sara, con una voz firme que rara vez lo era. «Ahora mismo. Llévela al hospital y allí nos vemos con el perro. Pero no pueden separarlos. ¿No lo ve? Él le salvó la vida». El teniente Harris miró a la niña, al pastor, la forma en que se aferraban el uno al otro como cuerdas de salvamento. La cara de la niña estaba hundida en el cuello del perro, sus pequeñas manos se enroscaban en su pelaje, y el cuerpo del animal se curvaba protectoramente a su alrededor. En sus casi 3 décadas en la fuerza, había aprendido a confiar en sus instintos, y estos le decían que separarlos haría más daño que cualquier violación del protocolo. Finalmente, suspiró. «De acuerdo. Pero primero hay que revisar al perro. Examen completo, vacunas, todo. ¿Y si hay alguna señal de agresión?» «No la habrá», dijo David en voz baja. «Mírelo, teniente. Es un protector, no una amenaza». Y así, en plena noche, Sara y David se encontraron en la clínica veterinaria de urgencias. El pastor yacía en la camilla mientras la doctora Laura Chen trabajaba con rapidez y eficiencia. «Tiene un peso muy bajo», dijo, acariciando con las manos sus costillas, sus patas y su rostro lleno de cicatrices. Múltiples fracturas antiguas que sanaron mal. Esta pata se rompió en algún momento y nunca se acomodó bien. Parece que lleva mucho tiempo solo. Estas cicatrices, algunas son de hace años. Otras son recientes. Ha pasado por un infierno. Hizo una pausa, buscando con los dedos algo bajo su pelaje enmarañado, en la base del cuello. «Pero, tiene microchip». A Sara le dio un vuelco el corazón. «¿Puedes escanearlo?» La doctora Chen asintió, sacó el escáner y lo pasó por el cuello del perro. Un momento después, frunció el ceño al ver la pantalla. Esto es un chip militar. Este perro era un perro policía. Voy a buscar la base de datos». Escribió rápidamente en su computadora, y entonces su expresión cambió, abriendo mucho los ojos. «Se llama Titán.
Formó parte de una unidad canina desplegada en el extranjero. Aquí dice que sirvió 3 veces en Afganistán. Se retiró hace 3 años por una lesión y se suponía que iba a ser realojado, pero su voz se fue apagando, y su rostro palideció al seguir leyendo. ¿Pero qué? Insistió David, acercándose para leer la pantalla. Según esto, su cuidador, un soldado llamado Marcus Dry, intentó adoptarlo, pero Dry murió en un accidente de entrenamiento 6 meses después de regresar a Estados Unidos. Después, Titán fue transferido a un programa de acogida, pero escapó. Lleva más de 2 años como desaparecido. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ha estado sobreviviendo solo todo este tiempo. La doctora Chen asintió lentamente, con los ojos brillantes. Y de alguna manera, terminó aquí, salvando a esa niña. Es extraordinario. Estos perros militares están entrenados para ser leales, para proteger. Pero esto es algo más. 2 años solo y todavía intenta completar su misión. Las piezas empezaban a encajar, pero la pregunta más importante seguía en pie. ¿Quién era la niña y por qué había estado sola en el bosque? ¿Y existía alguna conexión entre ella y este valiente perro que se había negado a dejarla morir? La respuesta llegó a la mañana siguiente, dada por el teniente Harris en la sala de espera del hospital, donde Sara y David estaban sentados con Titán a sus pies. La niña se llamaba Emma Dry. Tenía 6 años. Y Marcus Dry, el soldado cuyo nombre estaba vinculado al microchip de Titán, había sido su padre. Sara sintió que la habitación se tambaleaba. ¿Su padre? El teniente Harris asintió con tristeza, acomodándose en la silla frente a ellos. Parecía no haber dormido nada, con el uniforme arrugado y los ojos enrojecidos. Tras la muerte de Marcus, Emma fue puesta al cuidado de la hermana de su madre, una mujer llamada Diane Carpenter. La madre de Emma murió de bebé por complicaciones del parto, así que Marcus era todo lo que tenía. Cuando él murió, Diane era la única pariente viva. Pero los vecinos llevaban meses denunciando casos de sospecha de negligencia y posible maltrato. Los servicios sociales estaban investigando, pero antes de que pudieran intervenir, Diane se llevó a Emma y desapareció. Llevamos 3 semanas buscándolos. Hizo una pausa, frotándose la cara con cansancio. Encontraron el coche de Diane abandonado a 65 kilómetros de aquí, cerca de una ruta de senderismo. Pensamos. Tragó saliva con dificultad. Pensamos que la habíamos perdido. Que Diane había hecho algo terrible y que Emma estaba, pero aquí está. Viva, por culpa de este perro. Miró a Titán, quien levantó ligeramente la cabeza ante la atención antes de volver a sentarse, todavía exhausto por la terrible experiencia. Pero Titán la encontró, susurró Sara, impactada por la magnitud del suceso. Encontró a la hija de Marcus. David se inclinó hacia adelante, dándole vueltas a la imposibilidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo supo siquiera de la existencia de Emma? Marcus murió 6 meses después de volver a casa. ¿La conoció Titán? El teniente Harris negó con la cabeza, sacando una pequeña libreta. Estamos intentando reconstruirlo. Según el historial de servicio de Marcus y la declaración de su hermana, que vive en Colorado, Marcus trajo a Titán a casa varias veces antes del accidente. Emma solo tenía 3 o 4 años entonces. Vivía con Marcus en un pequeño apartamento cerca de la base. Es posible que conociera al perro. Es posible que Titán recordara su olor después de tanto tiempo. O quizás sea algo más, dijo la doctora Chen en voz baja. Había venido a ver cómo estaba Titán y había estado escuchando desde la puerta, con una taza de café en la mano. Los perros se conectan profundamente con sus dueños. Marcus fue el mundo entero de Titán durante años. Combatieron juntos, sobrevivieron a cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Ese tipo de vínculo trasciende las relaciones normales entre mascotas. Quizás Titán podía percibir algo de Marcus en Emma. Quizás se sentía atraído por ella porque llevaba la sangre de su dueño, su olor, su memoria. Se sabe que los perros reconocen a los familiares de dueños fallecidos. Es raro, pero sucede. Sara miró a Titán, este guerrero con cicatrices que había sobrevivido a la guerra, la pérdida, el abandono y 2 años solo en la naturaleza. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, había encontrado a la única persona que quedaba en el mundo que compartía una conexión con el hombre que más había amado. Cumplió su promesa, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Marcus debió amar muchísimo a su hija. Y Titán cumplió la promesa que Marcus no pudo cumplir. Protegerla. Mantenerla a salvo. Aunque llevaba 2 años solo, aunque tenía todas las razones para sobrevivir por sí mismo, la encontró y la salvó.
El teniente Harris se aclaró la garganta. Encontramos a Diane esta mañana. Estaba en un motel a 2 pueblos de aquí. La arrestaron y la acusaron de poner en peligro a un menor e intento de asesinato. Afirma que dejó a Emma en el bosque porque ya no podía con ella, porque Emma seguía llorando por su padre y Diane no lo soportaba. Dijo. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Dijo que esperaba que Emma simplemente se durmiera y no despertara. Que así sería más fácil. El silencio que siguió fue denso y horrible. Sara sintió que la ira la invadía, ardiente y feroz, pero en el fondo sentía una gratitud abrumadora. Si Titán no hubiera encontrado a Emma, si no la hubiera protegido durante esa noche fría y lluviosa, si no hubiera tenido la inteligencia y la determinación de traerles ese zapato, Emma habría muerto, susurró. Sí, dijo simplemente el teniente Harris. Lo habría hecho, pero no lo hizo. Y ahora tenemos que averiguar qué pasa después. En los días siguientes, la historia se extendió como la pólvora. Primero la recogieron los medios locales, luego los nacionales. Héroe canine salva a la hija de su cuidador. Los titulares se escribieron solos. Personas de todo el país enviaron mensajes de apoyo, donaciones para el cuidado de Emma, ofertas para adoptar a Titán. El hospital donde Emma estaba internada estaba inundado de peluches y tarjetas. Pero Emma seguía sin decir nada más allá de esa única palabra que había dicho cuando vio a Titán. La habían colocado en un hogar de acogida temporal mientras los tribunales resolvían los asuntos legales, pero apenas comía, apenas dormía. La familia de acogida era amable, una pareja de mediana edad llamada Frank y Carol que había acogido docenas de niños a lo largo de los años, pero Emma permaneció retraída, encerrada en un silencio que preocupaba a todos los que intentaban comunicarse con ella. Hasta que trajeron a Titán de visita. Sara y David habían sido aprobados como tutores temporales del pastor mientras se resolvía el caso de Emma, y cuando lo llevaron al hogar de acogida por primera vez, el cambio en la pequeña fue instantáneo. Estaba sentada en el suelo de la sala, con la mirada perdida, recorriendo con los dedos el dibujo de la alfombra una y otra vez con un movimiento repetitivo que denotaba un profundo trauma. Carol lo había intentado todo, juguetes, libros, materiales de dibujo, pero Emma no había respondido a nada. Pero en cuanto Titán entró en la habitación, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, esos ojos atormentados y vacíos, de repente brillaron de vida. Titán, susurró. Era la segunda vez que hablaba, y todos en la sala contuvieron la respiración. El pastor se acercó lentamente, meneando la cola suavemente, y Emma le echó los brazos al cuello y sollozó. Sollozos fuertes y estremecedores que la sacudieron por completo. Sara y David estaban en la puerta, con lágrimas en los ojos, mientras la niña y el perro de guerra se abrazaban. El perro de mi papá, susurró Emma contra el pelaje de Titán, con la voz apagada pero clara. Eres el perro de mi papá. Él te envió, ¿verdad? Te envió a buscarme. Titán presionó su nariz contra su mejilla, meneando la cola con más fuerza, y Emma se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos ámbar. Te recuerdo, dijo en voz baja, ahuecando sus pequeñas manos sobre su rostro cicatrizado. De antes. Papá te trajo a casa. Me dejaste acariciarte. Eras tan grande y yo tan pequeño. Papá dijo que eras un héroe. Dijo que salvaste gente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras acariciaba el rostro cicatrizado de Titán, sus dedos trazando las viejas heridas con una dulzura que hizo doler el corazón de Sara. Me encontraste. Cuando me dejó en el bosque y dijo que nadie me quería, me encontraste. Te quedaste conmigo toda la noche. Me mantuviste caliente. Sara tuvo que darse la vuelta, tapándose la boca con la mano para sofocar un sollozo. La madre adoptiva, Carol, se secó los ojos y dio un paso adelante con suavidad. Emma, cariño, ¿quieres que Titán se quede a cenar? Emma levantó la vista, con los ojos abiertos y suplicantes, todavía enrojecidos por el llanto. ¿Puede quedarse para siempre? La pregunta quedó en el aire, rompiendo el corazón de todos. Porque todos sabían que la respuesta era complicada, que existían procedimientos, reglas y sistemas. Y en ese momento, Sara lo supo. Miró a David, y él la miró a ella, y ambos lo supieron. Solicitamos ser sus padres adoptivos, le dijo Sara con firmeza a la trabajadora social que estaba a su lado, una joven llamada Jennifer, quien había sido la trabajadora social de Emma desde el principio. Y nos quedamos con Titán. Pertenecen juntos. Pertenecen con nosotros. Jennifer pareció sorprendida. Señora Michei, esta es una decisión importante. El acogimiento familiar, especialmente para un niño traumatizado,
Es increíblemente difícil. Hay terapia, hay citas en el juzgado, hay. Lo sabemos, dijo David con voz firme. Hemos estado leyendo sobre ello. Hemos estado hablando de ello. Y queremos hacerlo. Queremos hacerlo por Emma. Y por Titán. Y, sinceramente, por nosotros. Llevamos tanto tiempo deseando tener un hijo. Quizás así es como estaba destinado a suceder. El proceso no fue fácil. Hubo visitas a domicilio, verificación de antecedentes, montañas de papeleo. Los trabajadores sociales vinieron a evaluar su hogar, sus finanzas, su capacidad para cuidar de un niño traumatizado. Tuvieron que tomar clases sobre crianza con perspectiva de trauma, sobre TEPT infantil y sobre trastornos del apego. Hubo reuniones con terapeutas, con el defensor designado de Emma y con el juez que supervisaba su caso. Pero Sara y David lucharon por ella. Asistieron a cada visita, aprendieron todo lo que pudieron y transformaron su habitación de invitados en un espacio alegre, lleno de colores suaves, libros y una gran ventana que daba al patio trasero. Y 3 meses después, en una fresca mañana de otoño, Emma Dry se mudó a la casa de los Michie de forma permanente. Su zapatilla rosa, la que Titán había llevado a su puerta aquella noche lluviosa, reposaba sobre la repisa de la chimenea, en una caja de sombras, un recordatorio de la noche que lo cambió todo. Junto a ella, Sara había colocado una foto de Marcus Dry con su uniforme militar, con Titán sentado orgullosamente a su lado. Ambos lucían fuertes, capaces y llenos de vida. A Emma le gustaba a veces pararse frente a la repisa, hablando en voz baja con la foto del padre que apenas recordaba. Y Titán se sentaba a su lado, con la cabeza apoyada en su pierna, como si él también recordara al hombre que los había amado a ambos. Emma seguía teniendo pesadillas. Todavía se estremecía ante los ruidos fuertes y le costaba confiar en adultos desconocidos. Pero cada noche, Titán dormía a los pies de su cama. Su enorme cuerpo era un muro entre ella y la oscuridad. Y cada mañana, despertaba a salvo. Querida. Protegida. Empezó la escuela ese otoño, y en su primer día, Sara la acompañó a la parada del autobús con Titán a su lado. Emma aferró la mano de Sara con fuerza. Su mochila era casi tan grande como ella, y Sara se arrodilló para arreglarle el cuello. Lo harás genial, cariño, dijo Sara con dulzura, alisando el cabello de Emma. Emma se mordió el labio, con la mirada fija en el autobús que se acercaba. Entonces miró a Titán, y el pastor le apretó la nariz contra la mano, meneando la cola de esa forma lenta y constante que siempre parecía tranquilizarla. Papá estaría orgulloso de ti, susurró Emma, con la voz apenas audible por encima del ruido del motor del autobús. Y luego, más alto, a Titán, me salvaste. Igual que él. La cola de Titán se meneó una vez, lenta y constante, y Sara tuvo que darse la vuelta para ocultar las lágrimas. Mientras el autobús se alejaba y Emma saludaba desde la ventana, un saludo de verdad, no el gesto indiferente que había hecho al principio, David se acercó a Sara por detrás y la abrazó. Juntos, vieron cómo el autobús se alejaba calle abajo, con Titán sentado tranquilamente entre ellos, con la cabeza ligeramente ladeada como si también estuviera viendo partir a Emma. ¿Crees que Marcus lo sabía?, preguntó Sara en voz baja, reclinándose sobre el pecho de su marido. ¿Crees que sabía que Titán la encontraría? David guardó silencio un largo rato, con la barbilla apoyada en la cabeza de Sara. Luego dijo, creo que el amor no muere, Sara. Creo que cambia de forma. Y tal vez, de alguna manera, el amor de Marcus por su hija seguía vivo en ese perro. Tal vez Titán era su forma de cumplir su promesa. Protegerla siempre. Pase lo que pase. Incluso desde el más allá. Pasaron los meses y, poco a poco, Emma empezó a sanar. Reía más. Jugaba más. Hizo amigos en la escuela y trajo a casa dibujos llenos de corazones y arcoíris y monigotes con las palabras, mamá Sara, papá David, Titán. Empezó a llamarlos, mamá, y, papá, sin que nadie se lo pidiera, y la primera vez que lo hizo, casualmente, mientras pedía ayuda con los zapatos, Sara tuvo que disculparse para llorar en el baño durante 10 minutos. David la encontró allí y la abrazó mientras ella sollozaba en su hombro, abrumada por el milagro. La adopción se concretó la primavera siguiente, en una soleada tarde de mayo, en un tribunal lleno de gente que había seguido la historia de Emma y aplaudió cuando el juez la oficializó. El teniente Harris estaba allí, vestido con su uniforme de gala. El doctor Chen acudió, trayendo a Titán un obsequio especial. Frank y Carol, los padres de acogida que cuidaron de Emma durante la transición, se acercaron y la abrazaron con fuerza. Incluso algunos alumnos de Sara de la biblioteca acudieron con una pancarta que decía «Felicidades, Emma», en letras arcoíris.
Esa noche, después de que Emma se acostara con Titán acurrucado a su lado, algo que se había convertido en su ritual nocturno, Sara se sentó en el porche con una taza de té, David a su lado en su sillón favorito. Las estrellas brillaban con claridad, y el bosque más allá de su patio susurraba suavemente con la brisa. Pensó en esa noche lluviosa, la forma que Titán había aparecido en su cerca, el pequeño zapato en su boca, la mirada desesperada en sus ojos. Pensó en todas las maneras en que la vida podría haber sido diferente. Si lo hubieran ignorado. Si hubieran llamado a control de animales en lugar de seguirlo. Si Titán no hubiera sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente leal, lo suficientemente decidido como para seguir buscando a una niña que apenas conocía, pero a la que amaba porque llevaba el aroma del hombre que lo había amado. Gracias, susurró Sara en la oscuridad. No sabía si hablaba con Titán, con Marcus o con la fuerza que los había guiado a todos hasta ese momento. Pero no importaba. Titán, que yacía a sus pies, levantó la cabeza y la miró. Sus ojos ámbar reflejaban la luz del porche. Por un instante, Sara habría jurado que vio algo antiguo y sabio en esa mirada. Algo que comprendía mucho más de lo que cualquier perro debería. David se acercó, le tomó la mano y la apretó suavemente. Dentro, Emma se removió en sueños, llamando suavemente. Esta vez no por miedo, sino en medio de un sueño. Titán se puso de pie al instante, sin dormirse nunca, cruzando la puerta que Sara había dejado abierta, subiendo las escaleras hacia la habitación de Emma con esa ligera cojera que nunca había perdido del todo. Sara lo siguió en silencio y se quedó en la puerta, observando cómo el enorme pastor se subía con cuidado a la cama de Emma, algo que hacía todas las noches, y se acurrucaba alrededor de la pequeña. La mano de Emma encontró su pelaje incluso dormida, y su rostro se relajó. El sueño que había estado teniendo se desvaneció en una paz profunda. Titán apoyó la cabeza en la almohada junto a la de ella, con los ojos entrecerrados pero aún atentos. Sara retrocedió lentamente, dejándolos en paz. Abajo, encontró a David en la mesa de la cocina, trabajando en los planos de la casa del árbol que estaba construyendo en el patio trasero. El regalo de Navidad de Emma, aunque solo era junio. Él levantó la vista y sonrió. El tipo de sonrisa que hacía que Sara se enamorara de él de nuevo. «Está bien». Sara asintió, acomodándose en la silla junto a él. Titán la tiene. Siempre lo hace. David dejó el lápiz y sentó a Sara en su regazo, rodeándola con los brazos. «Ahora somos una familia», dijo en voz baja. «Una familia de verdad». «Lo somos», asintió Sara, apoyando la cabeza en su hombro. Porque una noche lluviosa, un perro se negó a rendirse. Porque trajo un zapatito a nuestra puerta y nos hizo creer de nuevo en los milagros. Se sentaron allí en un cómodo silencio, escuchando cómo la vieja casa se acomodaba a su alrededor, sintiendo el peso y la maravilla de cómo sus vidas habían cambiado. Mañana, Emma tenía una cita para jugar con una niña del colegio. La semana que viene, tenían una cita con la terapeuta de Emma, quien no dejaba de decir lo sorprendida que estaba con su progreso. El mes que viene, planeaban un viaje a la playa, la primera vez que Emma veía el océano. Porque a veces, quienes nos salvan no son quienes esperamos. A veces, son los que están marcados, los quebrantados, los olvidados. A veces, son los que se niegan a rendirse, incluso cuando el mundo entero ha seguido adelante. A veces, vienen a nosotros bajo la lluvia, con un pequeño zapato rosa, pidiéndonos que veamos lo que no pueden decir. Pidiéndonos que creamos. Que lo sigamos. Que confiemos. Y cuando lo hacemos, cuando damos ese salto de fe hacia la oscuridad, descubrimos que nunca fuimos nosotros quienes salvamos. Fuimos nosotros quienes fuimos salvados todo el tiempo. Por amor. Por lealtad. Por el vínculo inquebrantable entre un soldado, su perro y la hija que ambos se negaron a abandonar. Emma Dry recuperó a su familia. Titán recuperó su propósito. Y Sara y David Michie tuvieron el hijo que siempre habían deseado. Todo porque una noche lluviosa, un héroe regresó a casa. No para el cuidador que lo había amado, sino para la niña que más lo necesitaba. Y al hacerlo, lo salvó a todos.